¿Qué pasa, Cristina? ¿Cómo estás? Hola, Artur. Mira, aquí pasan calor. Ay, otra vez, ¿eh? Sí, no hay. Bueno, la gente ya lo sabe porque en el programa de esta semana lo he contado, pero ya grabamos y la grabadora se chicharró y no quedó nada del programa. Pero bueno, venimos un poco a explicar y a recordar la campaña que estáis haciendo, que también la dijimos en el programa de la semana pasada con María José, pero siempre está mejor que la gente que hace la propia campaña nos explique pues en qué consiste, dónde llega la ayuda. La gente siempre que, o sea, a no ser que sea algo muy famoso, la gente pide muchas explicaciones a las cosas. O sea, tú no le preguntas a McDonald's qué hace con su dinero, que es financiar al Estado genocida de Israel. Pero, por ejemplo, tú vas a una pequeña ONG que intentan comprar gafas para yo que sé, el barrio más pobre del Hospitalet, y la gente mira dónde va hasta el último centavo y no se fían de nada. Bueno, es importante, ¿no?, explicar también los mecanismos con los que se trabajan y al final entender que la realidad de las organizaciones populares, ¿no?, de cómo se organizan los de abajo, los trabajadores, las mujeres, los jóvenes, pues es importante, ¿no? Es importante entender que funcionamos de otra manera muy distinta y con otros objetivos, claro. Bueno, pues te presento. Tú eres Cristina Mas, de Lluita Internacionalista y de la Cuarta Internacional. De la Unidad Internacional de Trabajadores, sí. Vale. Ya sabéis que me gusta que me corrijan, porque como yo siempre lo digo todo mal. Lo dices todo bien, ya lo sabes. Bueno, no es verdad. Yo tengo la capacidad de equivocarme y me gusta usarla. Es importante saber equivocarse y luego saber corregir los errores, claro. Y saber reírse de uno mismo. Y tanto. Y no de los demás. Ya no queremos el humor ese de reírse de las mujeres, de la gente con diversidad funcional. Eso ya no es humor, ¿no? Eso No, eso es humillación. Humillación y dominio, sí, dominación. Correcto. ¿Cómo se llama este? ¿Bertín Osborne? Eso no es humor, payaso. Exacto. Pues nada, vosotros estáis haciendo una campaña que estáis recogiendo fondos para la Organización de Trabajadores de Palestina, más o menos. Se llama Unión Independiente de Comités Obreros Palestinos, sí. El otro día dije Sindicato Unido Palestino en el programa la semana pasada. No doy ni una, pero para eso estás tú. Sí, esto es un sindicato, son unos compañeros que nosotros conocimos en el año 2001, en nuestra primera visita a Gaza. Y bueno, nos impresionó ver la capacidad con la que los de abajo, los trabajadores, las trabajadoras, los jóvenes, se estaban organizando de forma completamente independiente, tanto de la autoridad palestina como de la autoridad de lo que después fue la autoridad de Gaza, de Hamas, tratando de construir una organización desde abajo, ¿no? Que pertenece y que trabaja para la gente de abajo, para los trabajadores, en una situación tan terrible como la de Gaza, que ya era terrible en el año 2000 y que hoy lo es todavía mucho más, ¿no? Entonces son unos contactos que tenéis con ellos desde hace 23 años. Exacto, más o menos. Desde hace 23 años que venimos trabajando juntos, junto con otras organizaciones de aquí del Estado español. Les hemos podido invitar a venir aquí a dar charlas, a explicar la realidad de Gaza. Pensamos que es muy importante dar un altavoz, ¿no? Los palestinos de Gaza tienen voz, lo que les hace falta es un altavoz para poder contar directamente su realidad. Y cómo en una situación tan absolutamente terrorífica ellos siguen organizadas y organizados para conseguir esto, ¿no? Para conseguir que la gente de la calle, que la gente como tú y yo, pues pueda seguir adelante, ¿no? Ahora mismo, la verdad es que no sé cómo está el tema del calendario de los Juegos Olímpicos, pero cuando salga este programa hace poco que habrán acabado los Juegos Olímpicos, porque saldrá de aquí una semana. Y entonces he aprovechado para grabar estos programas durante los Juegos Olímpicos porque ha sido una cortina de humo de puta madre para no hablar de todos estos temas como la acusación a Israel por genocidio, y taparlo un poco para que la gente no lo vea, blanquear la imagen de Israel como estamos viendo.
Y también queremos un poco que cuando vuelva la actualidad o que vuelva la normalidad en la actualidad, no nos encontremos con esos vídeos de personas a 40 grados diciendo Ozu, qué calor que hace, madre mía, en Sevilla, sino que queremos que se siga informando y que el tema de Gaza no quede en un lado. Totalmente, ¿no? Y de hecho se han hecho una serie de propuestas desde Procumplicidad también para seguir manteniendo viva el mensaje y el grito, ¿no? De los palestinos y las palestinas en las fiestas mayores, en todas las actividades populares ahora que se hacen en verano, ¿no? Pues que la causa palestina esté allá bien presente como merece, ¿no? Que no nos olvidemos de Palestina este verano porque el genocidio no para por vacaciones. Sí, no hay vacaciones en Gaza. No, exacto. Cuéntanos un poco la ayuda que vosotros enviáis, porque o sea, hay un bloqueo por parte de Israel que estamos viendo como cuando llega ayuda humanitaria, pues fuerzas de opresión israelíes la cogen, la tiran al suelo, bailan encima, todo para humillar a los palestinos que se están muriendo de hambre. Están utilizando el hambre como un arma de guerra. ¿Cómo vosotros conseguís saltaros ese bloqueo? ¿Cómo les llega a ellos el dinero directamente? O sea, yo creo que es importante que la gente entienda que sí que llega y un poco la necesidad que hay, porque no llega casi nada. Sí, totalmente, ¿no? Lo que tú decías, Israel está utilizando el hambre como arma de guerra, esto está perfectamente, claramente documentado. Hay que recordar aquí que Gaza lleva casi 18 años bajo un bloqueo absolutamente sistemático y terrorífico, que ya esto había llevado a todos los grandes organismos internacionales a alertar que Gaza sería un lugar donde sería prácticamente imposible la vida, ¿no? Ya hace muchos años, sin embargo, ¿no? A pesar de todo, los palestinos y las palestinas siguen resistiendo y siguen viviendo, y esta idea de que existir es resistir, ¿no? Que esto también forma parte de la resistencia palestina, ¿no? Y esto se hace pues fundamentalmente gracias a un tejido popular muy importante, que continúa organizado en esta situación de genocidio acelerado que estamos viviendo. Y bueno, básicamente todos los pasos de entrada de todas las mercancías que entran a Gaza están bajo control israelí, incluido el paso de Rafah, que ahora está totalmente cerrado, pero cuando estaba abierto también estaba bajo control de Israel, que es quien decidía quién y qué entraba y quién salía de Gaza. Esto siempre ha sido así estos 18 años. Entonces, desde el cierre del paso de Rafah, con la frontera con Egipto en el sur, solo quedan los pasos abiertos en frontera con Israel directamente, ¿no? Entonces, lo que están haciendo es, esto incluso ha habido dirigentes israelíes que lo teorizaron hace unos cuantos años, de someter a la población de Gaza a una dieta estricta que simplemente les permita sobrevivir. Ha habido todo este tipo de declaraciones y de políticas y prácticas genocidas, y ahora directamente las autoridades israelíes han dicho que no vamos a dejar entrar ni comida, ni agua, ni nada ni medicinas, ni nada lo que es vital para la supervivencia, ¿no? Entonces, sin embargo, esta ayuda va llegando a cuentagotas, ¿vale? Sí que están restringiendo desde el mes de abril muchísimo la entrada de los convoyes humanitarios de la ONU y todo esto, y hay una pequeñísima entrada cuentagotas de camiones comerciales que obviamente, ¿no?, llegará a una situación de cero suministros. Es imposible, ¿no?, porque esto sería insostenible, y entonces dejan esta entrada a cuentagotas. Entonces lo que intentamos es que esta entrada a cuentagotas pues vaya a parar a quien realmente más lo necesita, ¿no? Y para nosotros esto tiene que ver con lo que os contaba antes, ¿no?, con esta organización del tejido popular palestino, sin la cual sería imposible explicar pues que prácticamente veamos ya 10 meses de genocidio acelerado y la gente, ¿no?, sigue aguantando, sigue resistiendo, y todos estos 75 años de ocupación y absoluta, y esta política de liquidación sistemática de la población palestina, de expulsar sistemáticamente a los palestinos de su tierra, que es la política que ha seguido el Estado genocida israelí. Entonces lo que se trata es de
que esta poquita ayuda que va entrando nosotros consigamos que llegue a la gente que tiene que llegar, ¿no? Entonces aquí lo que se hace es trabajar con estas compañeras y compañeros de la Unión Independiente de Comités de Trabajadores Palestinos que llevamos más de 20 años trabajando juntas, y ellas son las que deciden, ¿no?, cuáles son las necesidades más importantes, cómo se va a hacer la distribución, a quién va a llegar esta ayuda, ¿no? Entonces se han hecho unos envíos ¿no?, mandándoles dinero para que ellos puedan comprar esto dentro de Gaza, para que puedan conseguir, para nuestros estándares no sería agua potable, pero sería un agua de una calidad un poquito mejor que la que ¿no?, de la que hay en Gaza, porque todos los acuíferos están contaminados con la cantidad de basuras que no se pueden recoger de la calle, ¿no?, con toda la política de destrucción sistemática que ha tenido el ejército israelí de todas las estructuras de saneamiento de agua y de potabilización de agua, que han sido sistemáticamente destruidas. Entonces solo queda agua muy salada, ¿no?, que se puede tratar con lo que hay allá, ¿no? Bueno, pues esto también, ¿no?, que ellos pudieran tener dinero para comprar esta agua y hacer una distribución a la gente. Y por otro lado, pues lo poquito que se ha podido entrar de comida, ¿no? Básicamente latas de comida en conserva, para que las familias que están en el norte de Gaza en esta situación de bloqueo sistemático pues puedan tirar adelante. ¿Cómo lo hacen? Pues básicamente ellos, porque forman parte de este tejido popular, tienen, ¿no?, una fotografía de la zona donde ellas y ellos están, quiénes las familias que están en una situación más de más necesidad. Tiene que ver con la gente pues que, ¿no?, que ha muerto, los jóvenes en la familia, los hombres en la familia, la gente que tienen presos, ¿no?, que han sido secuestrados por el Estado israelí, viudas que están solas con los críos y no tienen, ¿no?, otro mecanismo de conseguir, y entonces es a ellas lo que es prioridad hacerles llegar esta ayuda que el sindicato gestiona directamente desde abajo sin más intermediarios, y entonces lo que hacen es tratar también de distribuirla con la mayor seguridad posible, que es muy poca, pero tratar de evitar grandes aglomeraciones de gente para que los drones israelíes no los detecten y les disparen. Entonces, bueno, un sistema de distribución pues en las casas, ¿no? Sin concentrar a grandes cantidades de gente al mismo tiempo, para que estas familias que están en una situación de mayor necesidad dentro de todo el drama, ¿no?, que es toda la situación de Gaza, pues puedan recibir esta ayuda que es imprescindible, ¿no? Para nosotros esto no es otra cosa más que está la misma lógica que toda la actividad política que se está haciendo aquí juntamente con las compañeras y los compañeros de Procomplicitat y de la Comunidad Palestina de Cataluña, en forma de manifestaciones, de movilizaciones, de presión permanente sobre las autoridades españolas para que dejen de armar al Estado de Israel, para que rompan relaciones diplomáticas con un Estado genocida, para que presionen, ¿no?, con los medios a su alcance para que este genocidio se pare, cosa que no están haciendo. Entonces presionar en este sentido. Y la otra pata, ¿no?, digamos, de esta resistencia, en la misma lógica, es tratar de apoyar a este tejido popular trabajador palestino para que para nosotros es el futuro, ¿no? Si hay algún futuro en Gaza, es con esta gente organizada que sabe cómo, ¿no?, mantener esta resistencia diaria, popular, cotidiana, de hacer posible la vida en Gaza. Bueno, es lo que decíamos en el programa que nunca se ha escuchado, que esto es la definición de solidaridad. Sí, un poco la idea de que siempre en todas las grandes luchas de solidaridad internacional en el mundo nos hemos ocupado de estas dos cosas, ¿no?, de ejercer la presión política necesaria para imponer a nuestros gobiernos, ¿no?, cambiar las políticas de nuestros gobiernos, que en el caso de Israel es clave, ¿no?, como el genocidio no se podría estar perpetrando si no fuera gracias a toda la cadena de complicidad internacional que está detrás del Estado israelí, porque al final el Estado de Israel es un brazo armado del imperialismo en una zona tan sensible como Oriente Medio. Por esto tiene toda esta ayuda y toda esta impunidad, ¿no?, para seguir perpetrando el genocidio contra el pueblo palestino. Y por otro lado, ¿no?, también esta ayuda más práctica, material, directa,
en forma de envíos de ayuda, como también habíamos hecho pues, en el caso de Ucrania con los sindicatos ucranianos, en el caso de la guerra de Bosnia con sindicatos mineros de Bosnia también, ¿no? Tratar de materializar también esta ayuda, ¿no? Política y este mensaje de denuncia y de solidaridad, pues también materializarlo en una ayuda práctica, material, concreta para la supervivencia de la gente, ¿no? No nos podemos olvidar de este segundo aspecto tampoco. Había cierta esperanza cuando se hablaba de los Juegos Olímpicos, porque hay esa concepción que yo creo que tal vez solo se puso una vez en la vida, se puso en práctica una vez en la vida, que es la paz olímpica, esta paz que los Juegos Olímpicos pide a todas las guerras mientras están los Juegos. Y bueno, la verdad es que me da la sensación de que para Palestina esta paz olímpica realmente no ha significado nada. O sea, no ha habido ningún cambio por parte de Israel, o si ha habido un cambio es a peor, ¿no? Exactamente, justamente estas últimas semanas lo que hemos visto es esta intensificación, ¿no?, del genocidio, con ataques cotidianos en toda la franja de Gaza, de norte al sur, contra escuelas, contra hospitales, ¿no? Lo poquito que quedaba en pie sigue siendo sistemáticamente bombardeado por el ejército israelí, todo lo que haga posible la vida en Palestina, ¿no? Porque no nos olvidemos, esta operación militar israelí en Gaza no va ni de desarticular a Hamas ni de nada de todo esto. Lo que va realmente es de hacer imposible la vida en Gaza y conseguir el proyecto original, ¿no?, del sionista, que es expulsar a los palestinos de su tierra, ¿no? Esto es de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Y obviamente esta política ha gozado de una inicial carta blanca por parte de los imperialismos, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, de Francia, Alemania, Gran Bretaña, que salieron después del 7 de octubre a decir que Israel tenía derecho a defenderse, ¿no? Y a avalar todo lo que venía detrás, cuando lo que sabemos es que la realidad es que es un Estado que ilegalmente ocupa a un pueblo y su territorio, y por lo tanto no se está defendiendo, ¿no?, sino que está atacando, está ocupando a un pueblo, y por lo tanto esgrimir el derecho a la defensa de Israel frente a un pueblo que él mismo está ocupando es una cosa que no tiene ningún sentido, ¿no? Y sin embargo lo que ha sido el mensaje claramente que hemos oído desde París, Bruselas, Londres, Berlín, ¿no?, o Washington, diciendo tenéis derecho a defenderos, ¿no? Esto no ha cambiado, aquí ni tregua olímpica ni nada, ¿no? Si me permites un momento, yo creo que hay muchas diferencias, y esto lo vemos muy claro si lo comparamos con el propio caso de Rusia y Ucrania, porque nadie ha negado en ningún momento el derecho a Ucrania a defenderse de la invasión rusa, y todo el mundo ha condenado la invasión rusa, mientras que en el caso de Palestina hemos visto lo contrario, hemos visto que la gente lo primero que te dice es: pero tú condenas lo que pasó el 7 de octubre por parte de Hamas. El discurso está completamente girado, o sea, Totalmente. la gente no lo entiende. Bueno, yo creo que la gente sí lo entiende, quizás lo que no lo quieren entender son nuestros gobiernos, nuestra idea de que cómo es posible este doble rasero en el que lógicamente el pueblo ucraniano está siendo ocupado, invadido, terrorizado, ¿no?, por una potencia militar muy superior, que es Rusia, y como obviamente Ucrania tiene derecho a su integridad territorial, a su defensa, a la expulsión de las tropas rusas de su territorio, y tiene derecho a resistir militarmente a esta ocupación militar. Para nosotros no hay ninguna diferencia con la lógica de que el pueblo palestino tiene exactamente el mismo derecho a defenderse por los medios, ¿no?, que tiene a sus manos, que son los que son, para defenderse de esta ocupación que ya dura casi 100 años, ¿no? La lógica que ellos usan sería la ceguera imperial. O sea, la ceguera que tienen los imperialistas, y que solo ven las cosas desde su prisma. Y porque ahora mismo a los imperialistas les interesa ir en contra Exacto. del imperio ruso, entre comillas, pues estamos a favor de Ucrania, pero estamos a favor de Ucrania no porque Ucrania nos importe. Al mundo Ucrania le importa una mierda, siempre le ha importado una mierda, y solo les importa porque es la forma de confrontarse con Rusia de una forma velada, mientras que como realmente nadie, o muy poca gente con poder real,
quiere enfrentarse a Israel para desmontar todas las barbaridades que están haciendo, no hay nadie que lo confronte realmente. Nadie, no, los pueblos en las calles sí que estamos confrontándolo, ¿no? Pero desde la lógica de los gobiernos, lo que están haciendo es, obviamente, Israel son los nuestros y entonces como son los nuestros tienen carta blanca, ¿no? Esto no es una casualidad, aquí hay una continuidad histórica claramente que nos lleva al propio origen del Estado de Israel, ¿no? Y aquí lo que hay es una gran maniobra para identificado, ¿no? el pueblo judío como un pueblo sin tierra, que era mentira, porque los judíos tenían sus tierras, tenían sus vidas en Europa y fueron expulsados por gobiernos racistas, xenófobos, ¿no? Con esta política de construcción de los Estados-nación que generó esta... Que ahora mismo es la que ellos aplican en Israel. Totalmente. Sobre los palestinos. Sí, sí, pero yo iba a la idea de decir, bueno, aquí lo que se planteó es, ¿no? la criminalización y la expulsión y la persecución de los judíos en forma de judeofobia que llegó a su clímax con el Holocausto, ¿no? Que también afectó a los gitanos, a los colectivos LGBT, a las minorías étnicas, ¿no? A todo el mundo que no entraba, ¿no? en el patrón como una minoría a criminalizar, a responsabilizar de todos los problemas y a perseguir. Ese problema de la judeofobia, que es un problema made in Europe, es un problema totalmente fabricado y generado en Europa. Hay que recordar que en los países árabes no había habido persecución contra los judíos, que en Palestina siempre ha habido judíos y siempre han formado parte del pueblo palestino, ¿no? Y aquí lo que se hace es un proyecto imperialista y colonial de decir, bueno, Oriente Medio es muy importante por los recursos, digamos, energéticos, ¿no? que tiene la zona. Vamos a crear, esto es la política de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, vamos a crear puesto que ha habido todo un proceso de descolonización, ¿no? Que han ido retirándose del resto de países de Oriente Medio, vamos a crear un brazo armado, un portaaviones que responda directamente a nuestros intereses y que nos garantice el control de la región, ¿no? Esto es el Estado de Israel y esto sigue siendo hoy así y seguirá siendo así mientras el petróleo siga siendo importante para la economía capitalista global y entonces todo el mundo cierra los ojos, mira a otro lado, se alinea detrás de Israel y si es con un genocidio, pues es con un genocidio, ¿no? Entonces, esto es lo que está ocurriendo hoy. El pueblo palestino no se está enfrentando solo a un Estado ocupante, que es el Estado de Israel, sino que es un Estado ocupante que actúa, digamos, como peón de los intereses imperialistas de las grandes potencias mundiales en la zona. Y por esto es tan difícil de derrotar, ¿no? Bueno, ya vemos las consecuencias de los actos imperialistas, en este caso de Estados Unidos, sobre todo, que es el que más ha ejercido presión en la región. Y yo estoy pensando, por ejemplo, en Afganistán y los talibanes. O sea, realmente antes, o sea, si comparas el Afganistán de antes de que George Bush iniciara es que no sé si llama reinvasión, porque fue como una penetración, destruyó cosas, realmente no sé si llegaron a controlar el terreno. Bueno, si me dejas retroceder un poquito más atrás, precisamente los talibanes eran los Freedom Fighters con apoyo de Estados Unidos que tendrían que contrarrestar la invasión rusa de Afganistán, ¿no? Déjame autorreferenciarme. Hay un programa, de los primeros, ¿no? El 20 y pico así, que la imagen que tengo yo de portada del programa es la película de Rambo 3, que en los créditos le dan las gracias al pueblo talibán por su ayuda, cuando ni siquiera rodaron en Afganistán. Totalmente, o sea, ¿no? Solo hacían ver que estaba en Afganistán y los buenos de la película son los talibanes. Exactamente, es muy buena referencia y es así, ¿no? O sea, que cómo se juega, son capaces de destruir la vida de decenas de miles de personas solo por sus intereses imperiales, ¿no? Entonces esto es la constante, ¿no? Lo que ocurrió recientemente en Afganistán fue que precisamente hay la incapacidad por parte del ejército más poderoso del mundo, que es el ejército de Estados Unidos, de mantener ese control sobre ese país y se retiran de una forma totalmente humillante, ¿no? Corriendo con las escenas que vimos en el aeropuerto de Kabul y tal.
bueno, en una retirada que también nos indica hasta qué punto hay un momento también de debilidad de este imperialismo, ¿no? Que no lo podemos ver como una superpotencia, ¿no? Que no tiene ningún problema y que todo lo va bien y que va imponiendo su orden, sino que realmente frente, ¿no?, a las resistencias, a las luchas, a la gente que se levanta, pues tienen dificultades para controlarlo y llegan a retirarse, ¿no? Un poquito esto también pasó en Gaza cuando bajo el gobierno de Sharon Israel decide esta retirada unilateral de Gaza en el año 2005 porque realmente era muy costoso para un Estado, para el Estado israelí, a pesar de su gran capacidad militar de destrucción, ¿no?, mantener Gaza bajo control, ¿no? Porque realmente le costaba un precio muy elevado, ¿no? Entonces cuando él decide retirar al ejército y a los colonos de Gaza, ¿no? Y ahora tenemos esta división ¿no?, en el gobierno israelí, en los dirigentes israelíes, entre los que están defendiendo, bueno, vamos a volver a Gaza, incluso están ya vendiendo, ¿no?, terrenos en Gaza para construir nuevos asentamientos, ¿no? Bueno, ya está la publicidad hecha con cómprate tu casita delante del mar en Gaza. ¿no? Y otro sector que está diciendo, bueno, no, lo que vamos a hacer, que por ahora es lo que dice Netanyahu, es tratar de mantener algún tipo de gobierno palestino en la zona, pero precisamente porque no nos interesa volver a reocupar directamente, tenernos que hacer cargo de este elevado coste de la ocupación de Gaza, ¿no? Entonces estamos en este problema, ¿no?, que se ha generado el gobierno israelí con esta operación ¿no?, genocida sobre Gaza, que es que nadie sabe cuál es el plan, ¿no? ¿Cuál es el plan? El plan es ocupar, retirarse, imponer un gobierno títere, el plan es dejar reflotar la autoridad palestina, que está en un momento de crisis muy, muy grande, ¿no?, y que vuelvan a ocupar ellos a la zona. En cualquier caso, todo el mundo ve que, y esto lo están diciendo los mismos generales israelíes, los jefes de los servicios de inteligencia, la promesa de Netanyahu de que lo que van a hacer es acabar con Hamás, ¿no?, y devolver a todos los rehenes a casa, no se va a cumplir, es imposible, y la guerra no está yendo en este camino, ¿no? Otra vez, ¿no? Bueno, es que ni siquiera lo están intentando. Yo creo que sí que lo están intentando. Ellos, si hoy pudieran acabar de liquidar toda la resistencia, coger vivos a los rehenes, devolverlos a Gaza y poner un gobierno títere en Gaza que les mantendría la situación bajo control, ¿no?, como había pasado hasta ahora, pues ya estaba el problema resuelto. Pero si han bombardeado donde estaban los propios secuestrados, ¿no? Claro, entonces ¿cómo quieres tú liberarlos? Y lo que tendrías que intentar no bombardear a la gente que quieres rescatar. Claro, totalmente, pero esto no se puede, ¿no? O sea, que haya un plan para una tregua y una negociación como la que hubo en diciembre para sacar a los rehenes de allá y aceptar que la autoridad que gobierna en Gaza es la autoridad de Hamás, que obviamente esto políticamente es muy difícil de asumir para Israel, o los rehenes es muy difícil que salgan, ¿no? Entonces, esta contradicción es la que hoy también está cruzando mucho la sociedad israelí, donde realmente se ve muy claro que a pesar de todo el terror y toda la destrucción y toda la masacre, Israel no está siendo capaz, con toda su fuerza y todo su poder militar, de conseguir sus objetivos en Gaza, igual que Putin tampoco los está consiguiendo en Ucrania, ¿no? Entonces, hay lógicas, ¿no?, que no son la lógica de cuántas armas tiene uno, cuánto apoyo internacional, ¿no?, sino la realidad sobre el terreno. Hace que hoy pues el ejército israelí esté muy, muy empantanado en Gaza, y entonces solo le queda una solución, que es seguir matando ciegamente, pero esto no le está dando la razón ni le está permitiendo ganar esta guerra, ¿no? Y además está dejando su reputación, digamos, su prestigio internacional, y está poniendo en dificultades muy serias a sus aliados, como se ha visto en el caso clarísimamente de Biden, ¿no? Sí. Que al final, ¿no?, ya era una suma de desastres, ¿no?, de cosas que no estaban Pero bueno, Estados Unidos, bien. Entre Kamala Harris y Trump, las opciones no pintan muy halagüeñas, la verdad. No es nada halagüeño. Obviamente, digamos, el apoyo de Israel, por eso os decía, ¿no?, el problema aquí es que hay una relación de cordón umbilical, ¿no?, de dependencia y de necesidad de mantener este aliado estratégico en Oriente Medio, que es lo que ellos dicen, ¿no?, que si esto lo decía el propio Biden y lo han dicho un montón de dirigentes norteamericanos, si Israel no existiera nos lo habríamos tenido que inventar, ¿no?, porque necesitábamos ese brazo armado en Oriente Medio, ¿no?
Entonces aquí está la gran... Y yo creo que esto en la cabeza de la gente se vive, ¿no? La idea de que el pueblo palestino es un símbolo, ¿no? De la lucha de David contra Goliat, ¿no? De la lucha de un pueblo contra unos intereses muchísimo mayores y unas potencias muchísimo más fuertes, ¿no? Y cómo Palestina nos enseña que esta resistencia es posible, ¿no? Que se puede incluso luchar contra este monstruo tan grande. Y esto no por ahora ni desde el 7 de octubre, sino, ¿no? Desde hace más de un siglo, siguen aguantando esta idea de, yo creo que esto está detrás, ¿no? de la gran ola de movilizaciones que había en solidaridad con Palestina, pues desde Tokio hasta Texas, ¿no? Hemos visto movilizaciones en todas partes, en que la gente se identifica, ¿no? Con esta lucha contra el imperio. Exacto. Tuvo mucha fuerza. Exacto, ¿no? Entonces, como eso ha atravesado Europa, ha atravesado Estados Unidos, ¿no? Porque bueno, hay mucha gente que identifica a Palestina con esa causa contra la opresión, contra el colonialismo, contra el imperialismo, contra el racismo, que efectivamente es lo que es, ¿no? La causa palestina. Yo me estaba acordando de una película de Brian De Palma, creo que es, sobre la guerra de Irak, que está basado en el relato real de un militar. Y básicamente la película consistía que era un comando militar que estaban, entre comillas, vigilando un pueblo, tenían que investigar si dentro del pueblo había terroristas, y una noche los militares borrachos aparecen en casa de una familia porque se habían encaprichado de la hija de la familia. Y entonces, pues, matan a los hombres de la familia y violan a las mujeres. Y básicamente la película consiste en cómo el ejército de Estados Unidos, en vez de detener y denunciar a los asesinos y violadores, cómo acaban siguiendo masacrando el pueblo para que no se cuente lo que ha pasado. Con la conclusión que acaban, yo te diría, todos o casi todos los hombres del pueblo muertos y todas o casi todas las mujeres violadas. Uh-huh. Y a mí claro, o sea, es una película, ostras, no me acuerdo, pero yo la vi de joven, hará como 15 años, que tenía 20 años así, y a mí me dio como, hostia, es que esto es una guerra y esto es lo que está pasando allá, porque esto eran las crónicas de un tío que estaba allá, que tú te ves metido en todo esto y dices, hostia, es que como yo sea el que lo denuncie, van a ir a por mí, porque aquí, una bala de fuego cruzado y acabas con todo. Y cuando volvió lo explicó, y si no me equivoco, creo que era Brian De Palma, decidió hacer una película por la cual le consideraron antiamericano y todas estas cosas. Bueno, así acabó Julian Assange también, ¿no? Precisamente por denunciar estas prácticas, no sacar a la luz este tipo de operaciones del ejército norteamericano en Gaza. Son guerras de conquista, de invasión, de arrasar con todo. Y bueno, y aquí lo que impera obviamente no es el derecho internacional ni los derechos humanos ni nada por el estilo, sino simplemente la ley del más fuerte, ¿no? Y por eso Estados Unidos no acepta la autoridad ni el Tribunal Penal Internacional, no quiere poder ser juzgado a ningún nivel, y simplemente es el ejército más poderoso del mundo y hacer lo que quiera, ¿no? Entonces aquí lo único que queda es la resistencia de los pueblos, ¿no? La resistencia de la gente levantándose para denunciar estas barbaridades, esta barbarie sistemática que estamos viendo, ¿no? Y lo mismo con el ejército israelí, ¿no? Aquí se hablaba de que eran el ejército más moral del mundo, un estado democrático frente a ¿no? rodeado de países atrasados, islamistas, árabes, que bueno, y todo este rollo obviamente se ha acabado, ¿no? Y se ha visto cuál es la cara real, ¿no? Cuál es la cara real de Israel y su forma de actuar. Se ha demostrado que Pilar Rahola miente más que habla. Bueno, yo creo que esto ya lo teníamos muy claro, ¿no? Pero esta idea de que, de alguna manera, yo creo que es interesante, esta idea de que es cierto que con un coste humano terrorífico las caretas se han caído todas, ¿no? Ahora solo tenemos que actuar en consecuencia. Exacto. Y por eso precisamente vosotros desde Yoita Internacionalista estáis haciendo esta campaña que quiero aprovechar para volver a recordar,
es que me voy a volver a equivocar. La Unión de Trabajadores. De comités de trabajadores. Oh, ¿ves? Ya decía yo. Vosotros enviáis la ayuda directamente a la Unión del Comité de Trabajadores Palestinos, Independientes Sí. de Palestina. Y nada, esta ayuda sirve para, como tú contabas antes, pues comprar comida, comprar agua más o menos potabilizada y bueno, un poco las necesidades y el destino de la ayuda lo deciden ellos cada vez, ¿eh? Si ahora nos están planteando que quieren hacer algo específico para la infancia, ¿no? En lo que tiene que ver las necesidades nutricionales, ¿no? Porque en esta política de hambre como arma de guerra, pues obviamente quien sufren más son los más pequeños, entonces sí hay que conseguir algún tipo de ayuda específica de leche de fórmula, de vitaminas, suplementos vitamínicos para los pequeños y las pequeñas. Si ahora es agua, si ahora es comida, si tienen que ser medicinas, bueno, esto va a ser en función de las posibilidades que tengamos, pero son ellos y ellas lo que determinan qué necesitan y sobre todo cómo lo distribuyen, ¿no? Y también estáis con la campaña de que en Gaza no hay vacaciones. Sí. Bueno, lo que te quería comentar es que además esto no lo estamos haciendo solos, sino que hay otras organizaciones con las que ya nos hemos, digamos, unido fuerzas para llevar a cabo esta campaña. Hay un grupo de solidaridad con Palestina en Andalucía que se llama Sumut. ¿Sí? Sumut es una palabra muy bonita, es una palabra muy difícil de traducir del árabe, que sería una mezcla entre arraigo a la tierra, resiliencia, dignidad, ¿no? Esa quizás no es una palabra que solo alguien con la historia que tiene el pueblo palestino puede haber desarrollado en su vocabulario. Pues es la palabra que los compañeros han elegido. Esto te marca mucho. Sí, totalmente. Fíjate tú que los esquimales tienen 15.000 palabras para definir el color blanco de la nieve. Exacto. Pues los palestinos han tenido que crear palabras que signifiquen algo más que resistencia, algo más que resiliencia. Exacto. Y este arraigo, ¿no? También es importante, ¿no? Bueno, pues las compañeras han escogido este nombre para este grupo de apoyo a Palestina en Andalucía, y también está el sindicato IAC en Cataluña, que también todos habíamos trabajado anteriormente con los compañeros de Gaza, y entonces y ahora tenemos que, ¿no?, unir fuerzas todas para conseguir lo que habíamos hecho por separado hasta ahora, de ir mandando el dinero que podíamos, pues darle un poco más de fuerza y de visibilidad, ¿no? Entonces, si entráis en la web gaza-solidaridad.org, allá encontraréis toda la descripción de la campaña, todos los mecanismos de ayuda, cómo se han de llegar, y veréis sobre todo, porque obviamente no vamos a pedir facturas ni ningún comprobante de este dinero, porque es imposible en la situación que hay en Gaza. Lo que tenemos es una relación de confianza de hace muchísimos años con las compañeras y los compañeros, y además que ellos se preocupan de mandarnos cada vez que se hace un envío de dinero, pues documentar esta distribución con vídeos y fotos que nos envían desde Gaza para ver cómo este reparto, cómo esta ayuda está llegando a la gente. Bueno, realmente. Y que vosotros los compartís. Sí. O sea, cuando me llegó a mí la campaña, que me la mandó Josep Lluís y Elisarn, sí, la compartís con el vídeo enseñando cómo la ayuda llega, cómo ellos la reciben. Exacto. Y si podéis ver estas imágenes, ¿no? Os recomiendo que las contrastéis, ¿no?, con las que hemos visto de los repartos de la UNRWA y la ONU, que eran auténticas batallas campales de gente, ¿no?, en una situación absolutamente desesperada, peleándose por la ayuda, como es totalmente el contrario esto, ¿no? Como desde la organización popular se consigue que no sea el más fuerte el que recibe la ayuda, sino que haya una distribución justa, ¿no?, de esta ayuda, y preocupándose sobre todo de la gente que dentro de toda la crisis terrorífica, los que lo están pasando peor, ¿no? Y veréis muchas mujeres, veréis muchos niños en estos repartos de ayuda, lo que nos hace ver, ¿no?, que hay una preocupación, ¿no?, una voluntad, una organización popular detrás, para que los que están en situación peor no se queden al margen, ¿no? Siempre sobre todo desde ciertos discursos mediáticos prosionistas,
se habla mucho de Palestina y de todos los países árabes como si fueran conceptos muy de derechas, muy en contra de los derechos humanos, cuando precisamente gran parte de la fuerza de toda la defensa de Palestina se ha organizado normalmente desde la izquierda, hasta que llegó Hamas. Casi siempre ha sido de izquierdas, y entiendo que tal y como está hoy en día, a pesar de que jamás tenga el gobierno, que lo consiguió en las elecciones legales que le había pedido el propio Estado terrorista de Israel, o sea, simplemente Palestina cumplió lo que Israel pedía y luego Israel no aceptó el resultado, sigo entendiendo que los movimientos a favor de los derechos humanos, digamos, de izquierdas más progresistas, siguen siendo parte importante de la lucha palestina. O sea, romper un poco el discurso que se hace desde el prosionismo, como que a Palestina, cuando estás defendiendo a Palestina, estás defendiendo a alguien que va en contra de los derechos humanos, de la libertad de las personas, etc. Bueno, precisamente aquí hay varias cosas, ¿no? La primera, yo creo que nosotros nunca... Si digo algo que es una cagada, me lo puedes decir. No, lo has dicho, el pensamiento dominante lo has descrito perfectamente bien. A ver, por un lado yo creo que aquí hay una primera reflexión que vale para siempre, ¿no? Porque nosotros el doble rasero no lo aceptamos, ¿vale? Tratamos de tener una lógica y una política que tenga una coherencia y que sirva en todo el mundo, porque si queremos, ¿no?, acabar con el capitalismo, solo podemos hacer, ¿no?, un proyecto global que sirva para todas, ¿no? La primera idea es que nosotros no juzgamos a un pueblo por sus direcciones, ¿no? Yo creo que esto es muy fácil de entender. Nadie dijo está bien que Estados Unidos bombardee Irak, invada Irak porque tiene un gobierno reaccionario, como en el gobierno de Saddam Hussein, ¿no? Nadie, creo que, bueno, esto lo dice gente, pero creo que nadie en su sano juicio puede decir que Ucrania no merece ayuda porque el gobierno de Zelensky es un gobierno liberal o lo que sea. Sería lo mismo que decir que el derecho de autodeterminación en Cataluña no merece apoyo porque quien estaba delante era la derecha de Puigdemont en su momento, ¿no? Pero esto lo dijo Paco Iglesias, ¿no? Bueno, pues no sé, que se lo haga pensar un poco, ¿no? Porque entonces nos quedamos con la monarquía, con el régimen del 78. Yo creo que todavía, ya, ¿no?, lo está reflexionando él, fregando vasos en el Garibaldi, en su nuevo bar que ha fundado. Yo creo que está ya reflexionando. Por lo tanto, yo creo que esta idea, ¿no?, ¿no?, hay unos derechos y en el caso de Palestina el derecho de la gente a vivir, a tener su país, a vivir como vivimos tú y yo, pues hay que defenderlo a pesar de quien esté en ese momento coyunturalmente liderando el proceso. Segunda idea. Hay aquí hay una carga colonial, xenófoba, islamófoba, ¿no? Porque los pueblos árabes no son como nosotros o no merecen lo mismo que nosotros, ¿no? Y esto, fíjate tú, cuando hubo toda la ola de revoluciones árabes en el año 2011, que empezaron en Túnez, que se extendieron a Argelia, Egipto, Siria, Libia, Bahrein, Yemen, ¿no? ¿Y quién estaba planteando la solidaridad con estas revoluciones? Nos quedamos muy solos nosotros aquí en Barcelona con grupitos muy pequeños defendiendo esto, ¿no? Como si Perdona que te haga un inciso, pero creo que con todo este tema de la gente árabe hay un poquito de racismo, ¿eh? Totalmente. Un poquito de nada, ¿eh? Racismo e islamofobia, ¿no? Entonces descolonicemos nuestra mirada sobre Palestina y sobre los pueblos árabes en general. No hay nada que los diferencie de nosotros en sus aspiraciones, en sus necesidades, en sus sueños, en su capacidad de pensarse y de quererse y de cómo quieren vivir, ¿no? Y plantear lo contrario a mí me parece que es simplemente racismo, ¿no? Racismo y islamofobia, que ha sido obviamente alentada por los imperialismos, ¿no? Después de los atentados del 11S, ¿no? Toda esta lógica que se ha impuesto de ellos contra nosotros, ¿no?
terroríficamente llegó también aquí a Barcelona, después del atentado de las Ramblas, con aquella cosa de ponerse a Ada Colau junto al rey y a Rajoy diciendo no tenemos miedo, todas estas tonterías, ¿no? No tenemos miedo. Pues claro que tenemos miedo, porque vivimos en un mundo absolutamente violento, terrorífico y salvaje, donde intentan... Pero no he visto al rey poniéndose al lado de una persona trans a la que han agredido en el metro, que esto pasa cada semana, diciendo, no, persona trans, el rey te apoya, no tenemos miedo del fascismo. No, obviamente no le apoya, claro que no le apoya, ¿no? Porque rompe estos esquemas, ¿no? Entonces, esta lógica de decir, ostras, tratemos de descolonizar nuestra mirada sobre Palestina, tratar de combatir todos estos prejuicios que nos han metido en la cabeza, ¿no? Entender, estudiar esto como cualquier otro proceso político donde los pueblos salen, tratan de encontrar sus respuestas. No hay ninguna revolución limpia, pura, cristalina, blanca, donde todo sea maravilloso y lo que nosotros nos aplicamos a nosotros mismos, ¿no? Porque nosotros podemos aceptar que quien lidera el proceso en Cataluña sea una organización de derechas y esto no nos lleva a quedarnos en casa y no salir a la calle, pero cuando no son otros pueblos que se movilizan, entonces todo tiene que ser perfecto, limpio, puro y maravilloso y con el manifiesto comunista en la mano, porque si no esto no está bien, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer esta alerta y recordarla siempre, descolonicemos nuestra mirada hacia Palestina y en general hacia el conjunto de pueblos árabes y entendemos que allá hay mujeres, trabajadores, jóvenes que luchan exactamente por lo mismo a lo que aspiramos nosotros, ¿no? Con el tema de Hamás, bueno, también es un proceso político que hay que estudiar. Esto no ha nacido de la nada, ¿no? O sea, aquí ha habido un proceso de tratar de contrarrestar un movimiento de liberación que era un movimiento eminentemente laico cuando se fundó la OLP, ¿no? Al calor también de los movimientos guerrilleros en general, como esto después cambia totalmente con el proceso de la primera intifada, que es un levantamiento popular, ¿no? De la gente que está dentro de los territorios palestinos, como hay una política de Israel de tratar de contrarrestar esto, ¿no? A través de los hermanos musulmanes de Egipto, a ver si ellos pueden llegar a controlar la situación y cómo esto va teniendo su propia dinámica, evolucionando frente a una dirección política palestina que se ha plegado a la ocupación, que ha sido la de Al-Fatah, ¿no? Que al final ha acabado con su policía palestina ejerciendo de policía al servicio del Estado de Israel, deteniendo gente, encarcelando gente, entregándola a Israel y reprimiendo cualquier posibilidad del pueblo palestino de levantarse. ¿Pero cómo puede ser? Imagínate tú aquí los Mossos d'Esquadra deteniendo, ¿no? Independentistas. Exacto, ¿no? Qué cosa más rara, ¿no? Pues exactamente lo mismo, ¿no? Pero claro, a una escala mucho más brutal allí, ¿no? Entonces, esta idea de, ostras, limpiemos un poco, ¿no? Nuestras miradas y tratemos de comprender qué es lo que ha pasado. Bueno, ¿no? Nosotros como marxistas hacemos, ¿no? Nuestro análisis, dónde están las clases sociales, ¿no? Dónde están los imperialismos, qué tipo de regímenes se crean. Bueno, todo esto lo sabemos, ¿no? Pues apliquémoslo, ¿no? Apliquémoslo también a Palestina, como no podría ser de otra manera, ¿no? ¿Qué ha pasado dentro de Hamás? Es algo, preguntas que no tienen respuesta. Está claro que Hamás durante muchos años había sido quien mantenía Gaza bajo control y bajo la ocupación, y fueron 18 años de bloqueo, no es poco tiempo. O sea, hay más de la mitad de la población de Gaza no ha vivido otra realidad, porque sabéis que es una población muy joven, que esta, que no poder salir nunca de Gaza, que no ver otro territorio que no sea este pequeño trocito de tierra que es como el Maresma, de grande, una pequeña franja en el Mediterráneo, que no han podido tener otra como perspectiva. El Maresma de grande con más población que toda Barcelona. Exacto, pero esta idea, ¿no? Al final estamos hablando de un territorio súper pequeño, de una gran cárcel al aire libre, ¿no? La dirección de Hamás estaba en Doha, hasta que ahora mataron a Haniyeh, asesinaron, ejecutaron a Haniyeh en Teherán. ¿Qué ha pasado ¿no? También algo sabemos de esto en Cataluña, ¿no? Que los dirigentes que están en el exilio no actúan exactamente igual, ¿no? De los dirigentes que están en el interior viviendo otra realidad muy distinta, ¿no? Aquí han cambiado cosas, ¿no? Bueno, hagámonos todas estas preguntas que si nos hacemos para entender nuestros procesos políticos, nos las hacemos porque no nos las hacemos para entender los procesos políticos de otros pueblos, ¿no? Y en el caso de los pueblos árabes y en concreto en el caso de Palestina, doblemente, ¿no? Entonces, quedarnos en los palestinos son Hamás, bueno, pues obviamente es un reduccionismo que no corresponde. Y yo la segunda pregunta que haría es también
qué es Hamas hoy, ¿no? Y por qué ha llegado donde ha llegado, ¿no? Y ha sido también fruto de la política de la represión israelí, de la política del imperialismo, que hay mucha historia detrás, ¿no? Sin embargo, hoy, ¿qué nos dice el pueblo de Gaza? Es que están pidiendo algo tan básico, ¿no? Como su derecho a poder seguir viviendo en su tierra, ¿no? Y además, ¿quién puede ser que no entienda esto o que trate de poner aquí otros factores, ¿no? Como algo tan fácil y tan evidente como un pueblo que ya sufrió, ¿no? Una limpieza étnica en el año 48. Hay que recordar que la gran mayoría de la población gazatí es refugiada precisamente dentro de Palestina, pero refugiada de los pueblos y ciudades que el ejército israelí exterminó en el proceso de creación del Estado de Israel. Y ahora saben perfectamente que si se van de Gaza nunca van a poder volver, ¿no? El derecho de seguir viviendo en tu propia tierra y vivir en condiciones de libertad y justicia social como querría cualquier ser humano, ¿no? Es esto de lo que estamos hablando. Cualquiera que intente priorizar otros argumentos por delante creo que está muy equivocada. Bueno, yo ya como reflexión final, y te hablo a ti, oyente o oyenta, si cuando hay un genocidio en algún lugar del mundo y esas personas no son blancas, dices, pero hay que mirar la situación, es que un poco racista eres. Porque al final las vidas valen igual, sean de donde sean. Y nadie tiene derecho a genocidar, ni a ejecutar a nadie, ni a hacer matanzas bajo ninguna circunstancia. Por ejemplo, ahora nos vamos un poco al tema, pero volveremos enseguida. Me preocupa mucho lo que está pasando en el Congo. Y una de las cosas que me preocupan es que no tengo información para saber lo que está pasando en el Congo. Estoy intentando hacer un programa con gente que está en contacto con África, que me puedan contar un poco el genocidio que está habiendo allá, pero al final son seres humanos y son como nosotros, y simplemente nosotros hemos tenido la circunstancia de nacer en un país extractor de recursos, y ellos son las personas a las cuales les quitamos los recursos para nosotros poder vivir siendo ricos. Y por eso digo que cuando hay todo este tema, que ahora surge mucho con la Sílvia Orriols aquí en Cataluña, pero en Vox con España y tal, sobre la migración, sobre las personas que intentan venir aquí a tener un mejor nivel de vida, que es lo que se ha hecho históricamente, o sea, es más antigua la migración que la humanidad, porque hasta los propios animales migran para encontrar zonas mejores donde comer. Pues es todo un poco recordar que si nosotros no les robamos los recursos y dejamos que ellos puedan vivir bien, pues tal vez no necesitarían venir. Entonces no podemos quitar nuestra responsabilidad de todo lo malo que está pasando en el mundo por culpa de que nosotros queremos tener el último iPhone. Bueno, yo creo que también es interesante aquí ver de alguna manera, tú antes hablabas de la ceguera imperialista, ¿no? Sí. Hay que ser muy ciego para no ver que todas estas atrocidades tan brutales no nos afectan, ¿no? O sea, yo creo que lo que está pasando en Palestina claramente es un aviso a navegantes, ¿no? Sí, sí. Entonces, si estamos en un mundo donde lo que impera es la ley del más fuerte, o estamos en un mundo donde pueden haber otro tipo de consideraciones, ¿no? A la hora de decidir la historia, ¿no? Y que todo este proceso brutal de normalización de estos grados de extremos de terrorismo de Estado, al final están creando un mundo, ¿no? Un tipo de mundo que es el mundo de todos, ¿no? Que este mundo no se acaba en las fronteras de Gaza, ¿no? Y que esta normalización, ¿no? De la barbarie, Marx decía socialismo barbarie, ¿no? Bueno, entonces la barbarie es una hipótesis teórica, ¿no? Si quieres, y cada vez esta barbarie asoma más la cabeza, ¿no? Y la asoma también en forma de una extrema derecha europea que está totalmente alineada con Israel, ¿no? Esto nos demuestra prácticamente lo que decíamos nosotros hace muchos años, que es que se puede ser antijudío, antisemita y pro-Israel, exactamente es el caso de Abascal, ¿no? O el caso de Marine Le Pen. Bueno, lo que recordábamos en el programa que no salió, hace un poco más de un año,
creo que fue en junio o julio Madrid del año pasado, salía una chica joven de Vox diciendo que el judío era el enemigo. Totalmente. Y 5 o 6 meses después estaba Abascal dándole la mano y diciendo que España estaba con Israel. Por eso, entonces, justamente se demuestra esto, ¿no? Y aquí lo que han dicho claramente, ¿no? Todo el movimiento de judíos no sionistas en Europa y en Estados Unidos diciendo Israel no nos representa, Israel no habla por la boca de los judíos, no en mi nombre, el genocidio en Gaza, ¿no? Entonces, claramente, esto no va de esto, ¿no? Y vemos toda la extrema derecha mundial, siguiendo por Milei, por Trump, por todos ellos, apoyando este gobierno de Netanyahu ciegamente, y precisamente ellos son los más antisemitas de todos, ¿no? Entonces, esta normalización de la extrema derecha, este discurso que se va imponiendo, esta pelea también se está jugando hoy en Palestina, ¿no? Entonces, nos va mucho a todas cómo termine esta guerra, en un sentido o en otro. Si acaba con una derrota de Israel, porque efectivamente no pueden poner sus objetivos y la crisis política de Israel acaba estallando, ¿no? De alguna manera, y es un fracaso del imperialismo, pues como lo fue la derrota de Vietnam, por ejemplo, ¿no? Sí. Esto abrió, ¿no? unas posibilidades nuevas para los pueblos en todo el mundo, o si consiguen, ¿no? imponer este genocidio, imponer sus objetivos, estaremos todas y todas en una situación mucho, mucho peor, ¿no? Entonces no se trata solo de la solidaridad con Palestina, de los derechos humanos, se trata también de qué mundo estamos dejando para nuestras hijas y nuestros hijos, ¿no? Pues ya está. Yo creo que con esta reflexión ya hemos acabado. Muchas gracias, Cristina Mas. Recordar que en Twitter y en Instagram y en los comentarios de este podcast tenéis la información de la ayuda que manda Lluita Internacionalista a Gaza, a Jabalilla. Dime. No, que sí, a la gente del norte de Gaza, que es los que están en una situación peor hoy por hoy. Desde el sindicato, que nunca me sale el nombre, desde... La Unión Independiente de Comités Obreros Palestinos. Bueno, suerte que siempre traigo gente lista, que me ayudáis a decir las cosas bien. Pues nada, sobre todo, mirad en los comentarios si podéis ayudar, y si no, como mínimo, pues charlar con la gente y hagamos que el tema no quede en el olvido, porque la lucha palestina es la lucha de todas. Sí, aquí todas las ayudas son buenas, las pequeñas, las grandes. Si se puede organizar un acto popular en una fiesta mayor, una comida, lo que sea, no se trata aquí de quién tiene dinero, de la gente que tiene dinero, no esperamos nada. No. Esperamos de la gente que aporte, de la gente que se organice colectivamente, porque sabemos que solo el pueblo salva al pueblo, ¿no? Sí, porque de obrero a obrero es solidaridad. Cuando es el rico que le da lo que le sobra es caridad. Exactamente. Pues nada, muchísimas gracias, Cristina Mas. Os recuerdo que estamos en Prohibido Trabajar y que en los comentarios de este podcast tenéis toda la información para poder ayudar, y que también podéis seguir a Lucha Internacionalista a través de Instagram, de Twitter y de su propia página web. Muchísimas gracias por la difusión, Artur. De verdad que nos hace muchísima falta. Será muy útil. No, gracias a vosotros por enviar ayuda. Ojalá pudiera hacer yo tanto como hacéis vosotros. Aquí estamos todas juntas. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por venir. Areu, areu. Hasta pronto.